24 horas, un mundo informativo al instante. Saludos, señores, bienvenidos a Barra, como todos los días, 9 noticias, 24 horas, Canal 74. Y bueno, un día lluvioso, hoy miércoles, perdón, lluvioso. Qué bueno, porque así la temperatura se refresca un poco. Hace mucho calor, un calor increíble, que la gente realmente se pone de mal humor con la mala educación que tiene la gente, más el calor que hace, el desorden en el tránsito. La gente sencillamente sale a lo que sea. Falta de orden, porque lo primero es que debería haber autoridad, no una autoridad que aceche, sino una autoridad que sancione, pero no acechando para que viole la ley, sino organizar y luego sancionar. Porque como sucede en el país, aquí no hay ninguna prevención, sino que hay una curación. Se quiere curar la enfermedad luego de que se descubre en vez de prevenir. Pero bueno, ayer hubo ellos le llamaron un carreteo, organizado por la gente de la Marcha Verde, con otro nombre, se llamó Somos Pueblo. Y la gente se integró, porque la gente aquí hace de todo. La idea era protestar contra las elevadas costes de los combustibles, que toda la semana la famosa ley de combustibles manipulada, no desde ahora, durante mucho tiempo. Si sube, sube 10 pesos, si baja, baja 1 peso. Si baja el petróleo, sube la gasolina. Si sube el petróleo, sube la gasolina. El mejor anuncio que hicieron fue: si sube, baja. Si sube, sube, y si baja, baja. Aquí, si sube, sube, y si baja, también sube. La cuestión es que el carreteo que se cerca del terminó aparentemente en el Mirador, en la avenida Nacaona. Ellos decían, los organizadores, que iban a terminar frente a la Torre Caney. La Torre Caney es un edificio de lujo con helipuerto que queda en la avenida Nacaona, Mirador, Parque Mirador del Sur, donde viven los millonarios de todos los niveles, o sea, millonarios privados, millonarios públicos, millonarios recién llegados y millonarios que no son recién llegados. Y ahí, bueno, esa gente, como no tiene ningún problema, que vieran lo que pasa con la gasolina. Y los organizadores evidentemente lograron una buena aceptación, porque todo el que tiene un vehículo no tiene nada que hacer, se mete en eso a quemar gasolina. Muchos fueron a pie, muchos fueron en bicicleta. En fin, la gente fue como pudo. Aquí siempre va a haber un motivo para protestar, porque aquí hay muchos problemas, muchos males que afectan al país, que no son los que regularmente resuelven los gobiernos. Los gobiernos resuelven lo que a ellos les da la gana, no el que la gente le pide. Es decir, si la gente pide un puente en un barrio porque cada vez que cruza una avenida los mata un carro, el gobierno no hace eso, sino hace un puente en otro lado, donde no se necesita, pero donde deja más dinero de ganancia. Y así por el estilo. La gente necesita que le arreglen un hospital o que le construyan un hospital en un pueblo, en una provincia. El gobierno va a otro lugar donde no se necesita y hace un hospital o repara el que está. En fin, es una contradicción permanente entre los reclamos de la gente y las decisiones de los gobiernos. Igual pasa con los síndicos. Los síndicos finalmente hacen lo que les da la gana, no hacen lo que la gente pide. Usted sale a andar por una calle de este país y no encuentra el nombre de la calle. Usted, por ejemplo, aquí las calles son una vía, pero no dice una vía, y la gente se mete por donde, porque ve la línea de carro, no se hacen los locos y entran. En fin, la mala educación de la población
y la falta de orientación hace que el país se vuelva un caos. Lo del carreteo tiene yo diría que tiene su punto llamativo y tiene que ver con que por lo menos la denuncia de decir que los combustibles son caros no van a bajarlos. Hay una supuesta decisión, una ley que hace que se manejen los precios de los combustibles de acuerdo a los precios del petróleo a nivel mundial. Pero si usted se fija, aquí hay una estafa con eso, de tal manera que, por ejemplo, el gas natural, aquí se promovió mucho el uso del gas natural. La gente ha dejado de usarlo porque en vez de ponerle el precio que se estableció, lo subieron rápidamente. El gas GLP. Igual. La gente ve que sube. En un momento dijo un presidente, no, porque va a tener un precio de 22 pesos. Ah, pero da 100 y pico. Es decir, que la gente se siente estafada con las gestiones gubernamentales y más cuando se trata de recaudar impuestos. Y ese carreteo de ayer tuvo la intención de denunciar ese desbalance, ese desequilibrio en los precios de los combustibles, pero yo vuelvo y digo, eso no va a pasar de ahí. Se creyó que era una huelga, se acuartelaron las Fuerzas Armadas, se hizo un bulto, sacaron policías de donde no había, pero la marcha se hizo y no pasó nada, que es lo importante. Hubo un accidente, pero no creo que fuera voluntario, fue un accidente de tránsito. Una señora que en vez de pisar el freno, pisó el acelerador y chocó a una persona. Algo verdaderamente lamentable. Lo cierto es que ojalá, que no va a pasar, evidentemente, que el gobierno le ponga atención a esto y que aplique la ley, que aplique la ley de combustibles tal como dice, no como le convenga, porque nadie entiende la aplicación de la ley. Nadie entiende por qué si los precios de ahora están caros a 60 y pico, pero el otro día estaban a 30, igual estaba caro el combustible. Y los precios del petróleo baratos. Entonces dicen que es que el dólar está caro. Siempre hay una historia. Es como cuando a usted se le va la luz y le llega la factura igual que cuando hay luz o más alta. El cuento es que el inversor, que los aparatos consumieron más. O sea, no jodan. Pues no corten la luz o déjenla permanentemente sin luz. El problema es que el ciudadano siempre pierde en los cálculos que hace el gobierno para cobrarle servicios e impuestos. Ahí es que está el truco real. A esto se agrega, señores, los problemas de lo que se ha hablado últimamente que tienen que ver con los parqueos. Igual falta de autoridad. Está prohibido poner conos frente a las aceras. Son para todo el mundo, no son de uso privado. La ley dice, la ley de tránsito y la ley municipal dice que usted puede o no puede utilizar el parqueo. Ah, pero aquí usted pone un negocio, usted hace su casa nueva, pone un policía acostado y pone conos. Nadie se parquea frente a mi casa. Pero lo correcto es que el ayuntamiento vaya y le quite los conos. Y le ponga una multa y le diga, eso es público, no privado. Muertos, parece que seguirá habiendo muertos. En esto tiene también que ver mucho el sentido, el comportamiento de la gente, la paciencia y evitar también los abusadores que cogen parqueos ajenos, se hacen los locos. Ah, yo no sabía. Como el que entra a una vía contraria. Ah, yo no sabía. ¿Cómo que usted no sabe?
Si usted ve que todos los carros vienen por una sola línea. En fin, así como se están portando varios decenas de ciudadanos de algunos países de fútbol, los colombianos se comportan como tigres, los japoneses jugó su equipo limpiando barcos, educados, a la gente en la República Dominicana. Unos son tigres delincuentes, otros son gente seria. Todo depende. Pero yo creo que lo correcto es tener paciencia y comportarse como lo que manda la moral y la ley, de una manera decente. Sigue el escarceo, señores, con esto del PLD. Ha intervenido la iglesia, ha intervenido el empresariado. Se refieren básicamente a la situación que afectó o que afecta a Félix Bautista y Víctor Díaz Rúa luego de que el flamante secretario general del PLD los suspendiera. Le reclaman al secretario general del PLD, a Reinaldo Paredes, que también suspenda a otros que tienen expedientes de corruptos, expedientes de crímenes, pero él nada más suspende 2, que para más originar polémica son gente de Leonel Fernández. Reinaldo no lo consultó con nadie. Él dice que el estatuto lo faculta. Leonel no ha dicho nada, que es el presidente del PLD, pero ni fu ni fa, tiene como miedo de hablar, no asume ninguna responsabilidad, no da la cara ni por los de él. Y Danilo Medina, que es el otro jefe del PLD, que es el presidente de la República, siempre en bajo perfil, pero quemando por abajo. Entonces, el lío en el PLD se pone feo, porque de alguna manera deben convocar al comité político, de alguna manera el PLD debe ponerse de acuerdo. Todos están en campaña presidencial, comenzando por Leonel Fernández, que es el más popular, es el que verdaderamente a la gente. Luego hay otros ahí que ellos llevan una guaguita de 20 personas a una reunión y luego está Danilo Medina, que no se sabe si va o no va. Mientras tanto, Danilo está observando y quizás trabajando por los bajos y haciendo cosas. O organizando cosas. Uno no sabe. Lo cierto es que el PLD está en una situación bastante difícil en el sentido de los problemas internos, porque podría llegar dividido a las próximas elecciones, de tal manera que no gane uno ni gane. Ese es el concepto que puede tener la ciudadanía en una situación como la que se está dando en el PLD. Nadie quiere asumir responsabilidades principales. Cada uno plantea temas diferentes, conceptos diferentes sobre el mismo tema. En fin, hay que esperar a ver qué pasa con el PLD, pero la cosa no pinta bien, aunque dicen los PLDólogos, al final se unen. Se van a unir cuando ya no tengan tiempo de secar la sangre. Se van a unir cuando no tengan tiempo de recoger todas las ofensas que se hagan, y se van a unir cuando aparentemente llegue totalmente la desunión. Bueno, en medio de esto, pues el gobierno ha seguido trabajando, y ayer el presidente nombró el embajador dominicano en China, el señor Bruni Garavito. Bruni Garavito es una persona del sur, es un PLD, aparentemente, porque mucha gente optaba por ese puesto, que también hicieron un
negocios forzaron para que hubiera diplomática con China. Se quedaron afuera para que entonces Bruni Garavito, que anteriormente estaba en la embajada dominicana en Canadá. Mientras eso pasa, pues funcionarios del gobierno encabezados por Isidoro Santana, quien es ministro de, creo que de Economía, Planificación y Desarrollo, se encuentran en China abriendo nichos, haciendo contactos para los negocios. Para hacer negocios, se supone que República Dominicana rompió con Taiwán porque China le abría un nuevo nicho, una nueva posibilidad de hacer grandes negocios como lo plantearon los teóricos de romper relaciones con Taiwán y establecer relaciones con China. Se hablaba de turistas chinos. Yo particularmente nunca he visto un chino bañándose en una playa. Y los chinos van a hacer turismo donde hay cultura. Europa, Estados Unidos. Aquí no hay ninguna cultura que ofrecerle a los chinos. Pues son superiores a nosotros a nivel cultural. Inventaron la pólvora. Y son una potencia económica. Entonces los ciudadanos de una potencia van a otra potencia. Van donde hay más cultura, no donde hay menos cultura. Aquí lo único que se vende es playa y sol. Y prostitución por un lado, ¿no? Y alcohol. Y hay que ver si a los chinos les gusta eso, pero a los chinos no les gusta beber. No son muy amantes de las playas. Pero bueno, esa fue la teoría que se vendió para establecer relaciones con China popular y no con la República de Taiwán, que no es más que un protectorado de Estados Unidos ahí en la Asia lejana. La Iglesia Católica sigue mantiene su posición sobre el aborto. Dice la Iglesia y fue el obispo Masalles, es el obispo de Baní, un obispo que asume posiciones políticas, le ha entrado fuertemente al Partido de la Liberación Dominicana y a todo lo que se llama corrupción, impunidad, desorganización. Entonces la Iglesia fue al Congreso, a la Cámara de Diputados, a establecer o a ratificar su posición en torno al Código Penal y a las 3 causales del aborto. Dice Masalles que eso no puede sacarse del Código Penal. Eso significa entonces que el Código Penal nunca se va a aprobar, porque el presidente Danilo Medina ha rechazado 2 veces, ha observado 2 veces el Código Penal sobre la base de que tenga las 3 causales del aborto. Quizás ese es uno de los elementos que tienen que ver con la actitud de la Iglesia hacia el gobierno de Danilo Medina y hacia él mismo. Es decir, que Danilo está aprobando las 3 famosas causales del aborto, que son violación, son un embarazo utópico y cuando corre peligro la madre. La Iglesia dice que no, que esas 3 causales no son válidas. Sin embargo, eso es la ciencia, no la religión. Yo creo que la salud de una persona tiene que ver más con la ciencia que con la religión. Pero la ignorancia tiene cara de hereje y de eso vive la Iglesia, de vender religión. Por eso ellos, sabiendo que no tienen razón, venden la idea de que el Código Penal debe ir con prohibiendo el aborto. Pero hay que ver qué tipo de aborto, porque por eso es que se habla de las 3 causales para evitar que una madre muera al momento de tener un niño que esté deformado, que ponga en peligro la vida de la madre
o que sencillamente sea producto de una situación que la mujer no ha querido. Porque no vamos a dejar morir la madre, que es la que engendra. Pero bueno, ese es un tema que va para largo. Evidentemente que no va a haber código penal, parece que tampoco va a haber ley de partidos por el problema este de las primarias, y aquí los intereses particulares sencillamente limitan lo que son los intereses generales, porque los protagonistas de tomar iniciativas en favor de la población no se ponen de acuerdo por eso, por intereses particulares. Promueven sus intereses por encima de los intereses generales, que son lo que la gente necesita. Ese código se necesita. Se necesita la ley de partidos, también se necesita. Pero como hay sectores y que cada quien también le saca su pedazo de tajada a cada cosa, pues no se aplique, no se aprueban por los intereses de grupo. Bueno, y siguen saliendo informaciones, señores, sobre todo lo que es Odebrecht, sobre todo lo que ha sido este expediente, que básicamente yo no confío en este expediente de Odebrecht. Para mí está un tanto manipulado. Yo creo que ahí falta gente. No puede ser que en la gestión de Cristina Lizardo y de Reinaldo Pared Pérez se aprobaran el 15% de los contratos de Odebrecht, y de esa gestión nadie está involucrado en la corrupción de Odebrecht, sabiendo que se pagó soborno. Sabiendo la Procuraduría que ahí se pagó soborno. Pero Procuraduría fue muy selectiva y solamente dejó en el expediente un tanto repartidos así algunos exfuncionarios, y sacó otra gente vinculadas al actual gobierno. La gente tiene sus dudas. De 14 quedaron 7. El dominicano, que es chivo por naturaleza, tiene sus dudas de que Odebrecht vaya a desarrollarse tal y como plantean los procesos penales. Por ejemplo, el juez Francisco Ortega, que fue el que llevó la investigación y aprobó las medidas cautelares contra los imputados, va a ser la persona que va a abrir apertura de juicio. Yo no lo veo mal. El presidente de la Suprema justificó esto diciendo que, bueno, problema de conciencia. Pero si tomamos en cuenta que la Suprema está llena de jueces PLDistas, preferimos a Ortega, que ganó por concurso, por iniciativa propia. Es decir, no llegó allí por una recomendación de un partido político. Ahora, que en las condenas y en la apelación caigan los que son de tal o cual partido político, eso es otra cosa. Van a caer porque hay más dirigentes políticos, más miembros de partidos políticos que los que son independientes. Ahora, si se quiere hacer justicia, sencillamente se trata de entregar el expediente a jueces que sean independientes. De ahí que Odebrecht va a ser un tema de larga data, ¿no? Porque solamente un solo imputado quiere que vaya 115 personas a declarar a su favor, gente que dice que ni lo conoce, otros han muerto, otros hicieron negocio con él. Y hay que ver si van todos, porque él está citando funcionarios, gente que no quiere que lo mencionen ahí. Pero van a tener que ir. Agreguemos más
tienen que llevar sus testigos a descargo. Testigos que digan que ellos son buenos, que ellos son serios, que de dónde sacaron su dinero, si hicieron negocio con él, principalmente con Rondón, en fin. Pero todos los imputados tienen derecho a testigos. Vamos a ver qué pasa con ese expediente del cual se hablará durante mucho tiempo. Vamos a la pausa. Entonces, bueno, vamos a continuar con otro tema mientras llega la pausa. Ya el juez Ortega, y siguiendo con el tema Odebrecht, Ortega está notificando a todos los involucrados. Creo que ya esta semana todos estarán notificados. Tendrán sus expedientes, sus abogados, y a menos que incidentar, este podría terminar durante lo que queda del año. No es cuestión de tiempo, señores. Ahora sí vamos a la pausa. Regreso aquí en Vertical con Estás viendo Noticias 24 Horas, un mundo informativo al instante. Este es uno de los centros más modernos y más grandes que tiene la comunidad ahora mismo. Impacta a la comunidad en un 100%. En los gobiernos del presidente Medina, la provincia de Santo Domingo ha recibido 3.451 nuevas aulas con un impacto extraordinario en la economía familiar. La madre soltera y los padres trabajan en su mayoría. Ellos van a tener la oportunidad de que estén aquí desde las 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde. Los estudiantes reciben clases, uniformes y alimentación en jornada escolar extendida completamente gratis. Este centro se ha dedicado a preparar jóvenes y estudiantes para un futuro mejor. Muchas personas quisieran estudiar aquí por la gran educación que tiene. La finalidad es tener un sistema cabalmente incluyente y con calidad, pues como ha manifestado el presidente Danilo Medina, la educación es el otro nombre de la libertad. Ministerio de Educación. Para yo comprar mi tierra, yo he barrido mucha grama, he fregado muchos platos, yo lavaba hasta los carros. Yo me iba de aquí a Misibón a limpiar una oficina del queso San Juan y en la capital, en la Bolívar, para poder ganar cuartos para comprar mi tierra. Yo me dedico a la agricultura, soy agricultor. Mi papá fue el primer inmigrante de esta comunidad. Obtuvo unos cuantos solares, a lo cual nos lo repartió aparte de los hijos. Y ahora con esta iniciativa del señor presidente del titulano, a ver que de verdad esta comunidad va a echar para adelante. Porque solamente saqué ese título salen más de 100,000 pesos. Cuando yo vi que llegaron los muchachos aquí, digo, bueno, ya la cosa es en serio. Yo estoy contenta porque tengo lo mío, porque el que no tiene un título de una propiedad no tiene nada. Ya cuando usted tiene un título, ya usted sabe que esa propiedad es suya, que ya no puede venir nadie de que con un título por ahí, de que esto es mío aquí, como podía suceder con Palmar Ocoa. Me siento muy contento y agradecido, gracias a Dios, al presidente Medina. Yo quería seguir estudiando, pero mi madre me dijo, no se puede, porque no hay intérprete. Y yo me sentía frustrado. Seguimos buscando y encontramos esta escuela, gracias a Dios. Y gracias al gobierno que abrió esta oportunidad. En los gobiernos del presidente Danilo Medina, Santiago ha recibido 1.348 nuevas aulas. La jornada escolar extendida, el tiempo que antes pasábamos tal vez en las calles, hemos podido saber aprovecharlo estando en nuestra institución. Es más asequible para ellos poder llegar y no tienen que trasladarse a otro sector para poder recibir la clase. Se le está dando alimentos, se le está dando educación. Me ha beneficiado económicamente de mi trabajo, los niños, que ahora se alimentan mejor. La finalidad es tener un sistema cabalmente incluyente y con calidad, pues como ha manifestado el presidente Danilo Medina, la educación es el otro nombre de la libertad. Mi meta es hacerme profesor para niños y adultos sordos. Ministerio de Educación. Atendemos casos, ayudamos personas. El servicio al cliente es lo más importante para nosotros. Tratar a cada persona como un miembro de la familia es nuestra prioridad. Brindar las mejores atenciones es nuestra misión. Yo fui víctima de un fraude electrónico vía internet. Pude ir al banco del cual me fue sustraído el dinero a tratar de que me
de que me dieran auxilio. Llegué a Prousuarios, hice la reclamación formal y para mi sorpresa, la superintendencia resuelve que el banco me devuelva mi dinero, ya tú sabes. Sentí en Prousuarios un equipo dispuesto a darme servicio. Así me sentí en Prousuarios. Superintendencia de Bancos de la República Dominicana. Cuentas con nosotros. Aunque desciendo de una familia de maestros, no fue fácil llegar al puesto donde hoy día yo me encuentro. Mi abuela fue docente, mis padres ambos fueron docentes. Siendo bachiller me nombraron como docente. Con el mismo sueldo que a mí me pagaban, yo pagaba la universidad. Tengo 22 años en educación. He ocupado diferentes funciones, docente, directora docente y técnico distrital de diferentes áreas. Un director de un centro educativo descubrió en mí un don, que es el ser alfabetizadora en los primeros grados. Gracias al proceso competitivo, puedo decir que hoy día yo soy la primera mujer que ocupa la oficina distrital aquí en el Distrito Educativo 0904 de Monción. Nosotros tenemos el proyecto de rehabilitación y fomento de cacao. Queremos el financiamiento de este grandioso proyecto. Entonces vamos a hacer lo siguiente, vamos a reestructurar el proyecto. Como diseñaron un proyecto para 3.500 tareas, yo les voy a pedir que lo lleven a 7.000 y las 3.500 adicionales, el gobierno le va a cubrir el costo y ustedes no tendrán que pagar. El ministro de Agricultura les va a construir el centro de acopio a costo del gobierno también. Y también le va a construir el secadero. Y el ministro administrativo de la presidencia le va a enviar un autobús para los estudiantes. El director del IAD le va a enviar un camión para la cooperativa. Pero quiero decirle que lo fundamental es producir. Y ya se lo han dicho los expertos del sector agropecuario. El cacao tiene un mercado formidable. Si nosotros podemos sembrar las 14.000 tareas que tienen para que todo el mundo se convierta en productor de cacao, lo vamos a hacer. Estás viendo Noticias 24 Horas, un mundo informativo. Bien, señores, aquí de nuevo en vertical, en su canal de Noticias 24 Horas. El presidente Danilo Medina aprovechó ayer, fue a un velatorio de la madre de un diputado, creo que fue en Higüey o Atomayor, y de ahí aprovechó y se fue a la Romana y entregó 3 centros educativos. Yo creo que la inversión que se está haciendo en educación es una gran inversión. Hay que aprovecharla. Pero no solo se debe pensar en que haciendo escuelas se va a resolver el problema de la educación. Si no se cambia el currículum educativo, no va a haber aprovechamiento de la inversión que está haciendo el gobierno en escuelas. Esa parte evidentemente no corresponde al presidente Medina, sino a la gente que maneja toda la educación. Yo diría Ministerio de Educación y hasta el MESID, aunque el MESID es educación superior, es un elemento que tiene que ver. La currícula de la escuela primaria, secundaria es muy atrasada en este país. Y todavía se insiste en dar religión aquí, para colmo de males. Y no es que sea malo dar religión, pero yo creo que lo que se debe dar es ciencia, muchas matemáticas, muchas estadísticas, que los bachilleres salgan de las escuelas sabiendo de números, que es lo que desarrolla una sociedad, la ciencia, a todos los niveles. Entonces esa gran inversión se pierde porque en las escuelas los propios maestros no están en condiciones de dar clase. Además, un maestro no puede dar 5 materias en un día, señores. Un maestro no está facultado para dar 5 materias en un día, como la da aquí un maestro de primaria y secundaria. Pero no puede saber de tantas cosas a la vez. Tiene que ser una a la vez. Entonces va a llegar un momento en que vamos a estar llenos de escuelas, pero
sin profesores y sin que los estudiantes aprendan los contenidos de las materias que se les da, pero más que eso, que un bachiller salga con capacidad de conseguir un trabajo, no un bachiller teórico, no un bachiller que salga y no pueda hacer, no sepa hacer nada. Así es que salen los bachilleres de aquí, no saben hacer nada. Entonces a la universidad, que tampoco saben hacer nada. Por ejemplo, una escuela de comunicación social de cualquier universidad no tiene computadoras, no tiene sala de redacción, no tiene una emisora ni en las redes para que los estudiantes aprendan, no tiene noticiarios, no tiene periódicos para que los estudiantes aprendan a redactar y sepan lo que es radio, televisión, periódico e internet. Un estudiante, por no decir de otra cosa, de comunicación social, sale con el título. Tiene que ir a aprender a un medio de comunicación que le den la oportunidad. Y así no. Se supone que el que sale de la universidad debe salir sabiendo. Un médico, un ingeniero. Imagínense, aquí hay ingenieros que hacen un edificio y se cae por pedazo. Pero bueno, la idea es que la inversión que se está haciendo en la parte educativa secundaria y primaria se aproveche dándole capacidad a los profesores, adoptando al siglo XXI los contenidos de los estudiantes para que puedan salir aprendiendo. El ministro de Agricultura, el nuevo ministro de Agricultura y también el ministro de Medio Ambiente están ahora atentos, luego de muchas denuncias, de lo que pasa en la frontera con el famoso árbol del guaconejo. Porque los haitianos se llevan esos árboles, los convierten en líquido y lo venden en Francia, por ejemplo, en dólares, y eso significa 180 millones de dólares anuales en exportación de los haitianos de un producto que crece aquí. O sea, están deforestando la frontera para ellos exportar un producto nacional. ¿Pero por qué pasa eso? Porque este es un país de chercha. No dije que militarizaron la frontera, no dije que llevaron drones, no dije que incrementaron la parte militar, pero nadie ve lo que pasa con el guaconejo. ¿Por qué? Porque todo el mundo toca lo suyo. La corrupción llega ahí. Entonces nadie ve que los haitianos vienen aquí a la parte dominicana, creo que por Elías Piña, en un parque nacional que hay por ahí, se llevan los sacos llenos de árboles y dicen que nadie los ve. Pues ahora Agricultura y Medio Ambiente supuestamente van a tomar medidas contra la depredación de ese árbol que se llama guaconejo y del que se producen fragancias, perfumes, colonias, que le gustan tanto a los europeos, principalmente a los franceses. Pero el chiste es el siguiente: eso sale en los periódicos todos los días. Gente cargando sacos de árboles para Haití y nadie los ve. O me van a decir que cuando se mueven 180 millones de dólares anual no toca a todo el mundo. Y es verdad que 10 o 20 ciudadanos haitianos van a cruzar diariamente a cortar en una montaña dominicana y los guardias no lo ven. Por Dios, seamos más serios. La corrupción. Y cuando los viajes en Yola eran diarios hacia Puerto Rico, ¿ustedes saben cómo era? Del este y de Nagua. Y las dotaciones de la Marina lo sabían. Pero lo dejaban, decían, déjenlo que se ahoguen. Total, a mí me hay que darme lo mío. Era lo más que decían. Por tanto, hay que ser un poco más serio en la autoridad. Sabemos la miseria con que se mueven aquí las Fuerzas Armadas, algunos empleados públicos, principalmente de medio ambiente, de agricultura, por esa zona, por esos montes. Entonces se dedican a que se corrompen, porque tienen que comer. Ellos ven que los jefes de ellos
tienen muchísimo dinero y no dan un golpe. Están en las zonas urbanas, están en Santo Domingo, están en Santiago. Entonces ellos se dedican igual a robar. A robar. Ningún militar nunca ve a un ciudadano haitiano cargando sacos de guaconejo. Por Dios. Eso es lo que tiene que ver primero agricultura y medio ambiente. Ver cómo ponen gente seria en la frontera. Porque ¿por dónde entran los ilegales haitianos? Por la frontera. Las armas ilegales, la droga, el ajo, todo tipo de contrabando por la frontera. Entonces, ¿dónde está Cefrón? ¿Dónde están los drones? ¿Dónde está la guardia, la policía? Todo el que le dé la gana. Aduanas. Un relajo. Un verdadero relajo. Antonio Isaac Conde, quien es el ministro de Energía y Minas, dice que se debe aprobar el pacto eléctrico, sea como sea, dice él. Oye esa frase, sea como sea. ¿Cuál es el interés que tiene el ministro de aprobar el pacto eléctrico? Yo creo que se debe aprobar un pacto. Pacto dice entre 2, entre 3, entre 4. Por tanto, el ministro de Energía no puede imponer un pacto él solo, a su manera. Si no se ha aprobado es porque hay demasiados intereses. Hablamos de producción y venta de energía eléctrica, no de cualquier cosa. Es un servicio que usted da 24 horas de apagones, pero cobra 48 horas de luz. Y cuando el usuario va a reclamar, nunca tiene la razón. Los apagones lo dan las generadoras o lo dan las empresas que cobran, ¿no? Las EDES. Se intercambian ahí los apagones, pero hay que pagar las 24 horas de luz. Uno de los mejores negocios del mundo. Entre los que está también los servicios de servicio telefónico, servicio de internet, servicio de cable, servicio de agua. Todos esos servicios hay apagones, hay cortes, pero hay que pagarlos. Hay que pagar las 24 horas de servicio, si no, bueno, si le cortan el agua y usted no la paga, ¿cómo consume agua? ¿Dónde quién usted va a reclamar que le engañaron con el agua? La basura. Entonces la energía eléctrica, imagínese usted, no pague la energía eléctrica para que usted vea. Vaya a una EDE a reclamar para que usted vea lo que le dicen. O a la superintendencia de electricidad, hay una oficina ahí de queja que no sirve para nada. Donde la gente va a reclamar que le alteraron la factura, que le roban energía eléctrica, pero ¿y qué? Cuando usted va nunca tiene la razón. Entonces el ministro de Energía debe cogerlo más suave porque estamos hablando de un negocio que le deja mucho dinero solamente al sector privado y al Estado y al gobierno dominicano. Pues las EDES están llenas de botellas. Son 3, cada una tiene un consejo de 5. ¿Qué hacen los consejeros? Nada. Los miembros del consejo no hacen nada. Entonces se quiere acelerar la firma de este pacto para poder legalizar algunas cosas. Bueno, pues sencillamente yo no estoy de acuerdo con eso. Deben esperarse los plazos. Hay sectores que se oponen a la firma del pacto eléctrico, sencillamente porque hay otro sector que se lo quiere quedar todo. El Poder Judicial, el presidente de la Suprema Corte de Justicia estuvo reunido con la gente del Congreso Nacional, igual hablándole de los recursos. Dice el magistrado Mariano Germán que la Suprema no tiene recursos para desarrollarse como quisiera. Y yo me pregunto, solamente con recursos que la gente puede demostrar que es serio.
No, la gente demuestra que es serio trabajando. Y si hay un servicio que es malo y que le sale caro a la gente, es el servicio judicial. Todo cuesta en la justicia. Comenzando que cuando usted se mete en un problema, un abogado le estafa regularmente. Evidentemente hay abogados buenos, serios, trabajadores, pero siempre le van a cobrar. Y hay abogados que cobran por audiencia. Locos porque la audiencia no se dé, para ellos cobrar sin hacer nada. Esos son estafadores, ¿no? Porque si usted hace un trato con un cliente, tiene que darle el servicio. Esos son los menos, los más pobres. Luego vienen los abogados que tienen nombre, son escrupulosos, son famosos. Eso cobran por adelantado. Hay otros abogados sencillamente que no saben nada del tema y cogen el caso y enganchan al cliente. Entonces, a eso agreguémosle el mal servicio del sistema judicial. Temas de justicia que nunca terminan. Primera instancia, apelación, Suprema y hasta Tribunal Constitucional. Todo eso gastando dinero usted en un servicio que el juez y sus ayudantes nunca terminan de emitir la sentencia. Pero mientras más honorable es el juez, mientras más honorable es tal cosa, nadie lo cuestiona. Pero le voy a poner un ejemplo. El presidente de la Suprema Corte de Justicia, de la Junta Central Electoral, era el presidente de la Cámara Civil de la Suprema Corte de Justicia. Y estaba el expediente Ñango. No salían expedientes civiles. Sí, ese señor fueron a buscarlo a su casa para que sea presidente de la Suprema Corte de Justicia. A su casa, a llorarle a su casa. Los políticos, porque son hasta incapaces. No son capaces de ponerse de acuerdo para elegir una persona que dirige una instancia, porque todos creen que se van a engañar uno con otro. Entonces van y buscan un honorable, y vayan a ver qué honorable. Un honorable que al final va a hacer lo que le da la gana, que ha hecho lo que le da la gana en la Junta, junto con el equipito que los acompaña, de la sociedad civil, unos de la sociedad civil, y otros que están en el Tribunal Superior Electoral. Haciendo lo que ellos le criticaban a los que estaban anteriormente. Entonces, el presidente de la Suprema siempre está gritando de que no tiene recursos, pero tiene que entender él que los jueces tienen que dar servicio. Es decir, no solamente usted puede pensar en cuánto le van a pagar y en los privilegios que deben tener, sino en que un ciudadano que vaya a buscar un servicio en un tribunal le sea dado rápido. Piense mejor en ampliar el sistema, en poner tribunales fast track, tribunales rápidos, que un ciudadano pueda resolver un problema rápido, sin que tenga que ir 20 veces al tribunal a lo mismo. Tribunales que no tienen parqueo, tribunales que el juez llega a la hora que le da la gana, tribunal que usted va y los asistentes del juez están jugando barajitas en la computadora y el expediente nunca sale. Eso es la justicia dominicana. Una telaraña en la que nadie quiere caer. Y a propósito de justicia, aquí hemos hablado anteriormente la cantidad de crímenes que envuelve a la República Dominicana. Cada crimen supera a otro. Vimos el caso de Emily Peguero,
Bueno, pues el del Conde superó al de Emely y así van superándose diariamente, eso es diario. Claro, eso es la descomposición social del país y todo lo que envuelve el consumismo, la falta de iniciativa, las necesidades de la gente por tener cosas que no puede tener. Y el caso emblemático de Emely Peguero y los imputados Marlin y Marlon Martínez, hijo y madre, que han sido imputados, en este caso, con otros elementos que han llegado a acuerdos y que han declarado que ellos fueron los principales responsables. La jueza del juicio allá en San Francisco de Macorís ya abrió juicio de fondo contra estos dos, que entiendo que no solo fueron ellos dos. Para matar a esa niña, para tratar de hacerle un aborto, para meterla en un saco, para tirarla en un carro, para llevarla a un monte, no fueron dos, y no creo que fuera la mamá y el hijo. No creo. Creo que ahí actuó mucha gente más que está fuera del expediente, pero que aquí muchas veces se cierran los casos cerrando el expediente, no queriendo investigar más de lo que se debe investigar. Vamos a ver qué sale de este juicio de Emely Peguero, la niña embarazada, que fue asesinada supuestamente por el novio y por la suegra, que es la madre del novio, pero que mucha gente entiende que solo no ellos participaron en esto. Ahí hubo una cadena de actuaciones cuyos nombres se quieren esconder. Y es de los males que afectan a la justicia, que afectan al Ministerio Público, que nunca se quiere hacer una investigación profunda para cadenas de delincuentes, grupos de personas que violan la ley, sean castigados todos. Aquí se quedó en 2, pero participaron como 6 o 7. Entre ellos gente que desde inicio sacaron del expediente. Este es un caso emblemático, es un caso que debe ser ejemplarizador, independientemente de que estos elementos que matan a otros no deben quedar vivos para mí, pero el sistema dice que queden vivos, entonces uno tiene que mantenerlos durante 15, 20 años. Si es que lo duran, nadie dura 20 años. Hay que meterlo en una cárcel mientras ellos se lo cubran, cómo seguir delinquiendo cuando salgan, incluso delinquen dentro de las cárceles. Nosotros tenemos que mantenerlos, cuando aquí lo que debería haber es la pena de muerte para personas que asesinen en lesa humanidad, como es el crimen de Emely, que fue un crimen planificado, un crimen de una embarazada, de una niña que fue engañada, como el crimen de la joven de la calle El Conde. ¿Debería ese tipo estar vivo? No. Y el abogado charlatán que habló por él, meterlo preso. Si él no tiene argumentos para defender a su cliente, sencillamente que no lo defienda. Porque un abogado también tiene que tener vergüenza para poder defender a su cliente. Bueno, hablábamos del caso Odebrecht y de la reacción de sectores de la iglesia, del empresariado, de todo gente influyente que tiene que ver con el nivel social, y hablan del caso Odebrecht, que debe ser ejemplarizador para la clase política y para la parte administrativa del Estado. Y alguien comentaba que dentro del mandato de Reinaldo Pared Pérez, ese mismo que suspendió 2, por supuesto, actos de corrupción al PLD, y durante el mandato de Cristina Lizardo, se aprobaron 15 contratos de Odebrecht. Reinaldo se dio el lujo de decir que él pasó por el lodo, pero que no se ensució. Es decir, que los demás sí pasaron por el lodo, sí se ensuciaron,
mientras él era presidente de la Cámara, en ese tiempo también, pero que ellos sí, él no. Lo que se manifiesta evidentemente en una desconsideración a sus propios colegas del Senado, porque en un evento donde se habla de entrega de sobornos, donde se admitió que se ha entregado sobornos y se habló de una cantidad, él sale limpio. Y también sale limpia Cristina. Yo no estoy cuestionando que ellos hayan participado en nada irregular, pero todo el que conoce el Senado de la República, el Congreso Nacional, sabe que hay que hacer muchas diligencias para que un proyecto, y más un proyecto de préstamo como los que tenía Odebrecht, sean aprobados de la manera en que eran aprobados. ¿Cómo era? Odebrecht comenzaba las obras sin que le dieran un centavo. Y luego se les aprobaba el préstamo. Y como ustedes van a ver, nadie pone su dinero de antemano sin tener una garantía de que lo va a recuperar. Por eso el expediente de Odebrecht debe ser analizado hasta el fondo, que la gente tenga lo que tiene que decir. Dice Ángel Rondón de que a él nadie nunca lo ha acusado de soborno. Claro, ni lo van a acusar, porque son todos amigos, son todos socios. Incluso yo he visto a Ángel Rondón bebiendo trago con gente de la Suprema que ahora lo está juzgando a él en shows y espectáculos. Bueno, y usted me dirá, pero bueno, una cosa es la amistad y otra son los intereses y la ley, sí, pero eso duele cuando usted tiene que juzgar, meter preso o cuestionar en la justicia a un elemento que ha estado con usted bebiendo trago y con mujeres, es decir, amigo suyo. Eso pesa. Por tanto, en el caso de Reinaldo Pared, más que de Cristina Lizardo, cuando Reinaldo fue al juez, donde el procurador, a que supuestamente lo investigaran, yo no sé si hubo un abogado. La entrevista duró casi un día. Él fue con un séquito grandísimo de asistentes. Y lo que hay que ver, si se dice la verdad, si se le tiene miedo a la justicia dominicana y se dice la verdad sobre los sobornos famosos y los sobreprecios de Odebrecht, mucha gente saldrá empantanada. Ahora, si la gente se decide a no hablar, porque en grandes casos, en grandes juicios de la historia, mucha gente no habla y se carga con el muerto, se carga con el delito para tapar otros que tienen mucho poder, que tienen mucha influencia y que han sido socios de un imputado, y eso se queda así. Hay uno que paga por todos. Yo no sé si ahora en el caso de Odebrecht, uno o dos pagarán por todos, o pagará por el principal sospechoso, que es Ángel Rondón, en el sentido de que él admitió que le dieron 92 millones de dólares. Él dice que se lo ganó, que eso fue para él. Algo que cree poca gente en este país. Nadie se embolsilla 92 millones de dólares producto de negocio y no le reparte a nadie. Eso es muy difícil. Claro, hay otros imputados en el caso que la Procuraduría establece que sus cuentas crecieron, que sus inversiones crecieron por encima del salario que pueden ganar, y entonces eso llevarán testigos que demostrarán que no, que eso fue producto de su trabajo, producto de sus ahorros. Yo sí conozco gente del caso de Odebrecht, testigos de Rondón, que eran pobres antes de hacer negocio con Rondón y ahora tienen fincas, tienen piscinas, tienen apartamentos y tienen cuentas en banco que, si investigan a los testigos, muchos testigos salen. Sencillo. Gente encargada de hacerle pagos a Rondón tiene mucho dinero ahora. Será un buen espectáculo. Yo espero que
eso lo transmitan por televisión, de tal manera que la gente pueda ver el tipo de discusión que se va a armar ahí en la Suprema, en uno de los salones de la Suprema, donde se esté desarrollando el juicio de Odebrecht, porque como pasó con el caso Baninter, que fue televisado, este caso es emblemático en la lucha contra la corrupción y la impunidad, porque si se deja pasar, entonces seguiremos cogiendo prestado para financiar el presupuesto y para financiar la corrupción. Hay gente que dice, no, que el desarrollo se financia con préstamos, sí, pero con préstamos que sean reales, con préstamos que se vayan a invertir, con préstamos que no se vayan a dilapidar en la mano de los corredores. Porque no sé si ustedes sabían que todo el que gestiona un préstamo le sale una comisión. Por ejemplo, el que coloca bonos, le sale una comisión mientras el país no haya pagado esos bonos. Es decir, que usted coloca 100 millones de dólares en bonos, usted va a durar 15 o 20 años cobrando. Cada vez que hay un desembolso, la casa corredora le paga a usted. Y hay gente que su especialidad es esa. Ahí tenemos a Andy Dawager, por ejemplo. Y otros corredores de préstamos internacionales que viven de eso. Pues así mismo es el Senado y es la Cámara de Diputados. Hay un 15 o un 20% por cada préstamo que se haga y el que lo prueba es el que le desembolsa, es el que garante junto con el Estado del préstamo, es el corredor, diría yo. Así que ese tema está bueno, el de Odebrecht. Todo depende cuando el juez Francisco Ortega vaya a iniciar el proceso, definitivamente si ha notificado a todos los imputados y quiénes son finalmente los que van. Bien, cambiando de tema, señores, ustedes saben que Miguel Vargas Maldonado se ha hecho famoso por muchas razones. Una de ellas es su gestión en la Cancillería, que ahora venden sus seguidores. Bueno, pues él tiene también un proceso interno en el PRD que tiene que ver con el Congreso, con la convención del PRD. El otro día hubo una información falsa de que Miguel Vargas iba a renunciar de la Cancillería junto con todos sus funcionarios. Inmediatamente me contaron eso, yo no lo creí porque nadie va, y menos una persona como Miguel Vargas, va a dejar de administrar una institución como la Cancillería. Pero además todos los PRDistas de Miguel que están trabajando, porque hay PRDistas que no son de Miguel, entre ellos Aníbal García Duvergé, quien aspira a dirigir el Partido Revolucionario Dominicano. Le dice Aníbal García Duvergé a Miguel Vargas que piense si va a desarrollar ese partido o si va a participar en el próximo torneo electoral del 2020, que piense entonces en dejar la Cancillería. Si es verdad que Miguel Vargas va a ser candidato presidencial, si es verdad que el PRD va a participar de manera independiente en el proceso electoral, tiene él y su gente que dejar Cancillería, dice Aníbal García Duvergé. Este señor, este dirigente del PRD, aspira a la presidencia también del Partido Blanco. De ahí que el pleito sea también a escala profunda, porque el grupo al que pertenece Aníbal García Duvergé, que hay que decir es un líder dentro de ese partido, está dispuesto a echar el pleito. Es decir, está dispuesto a pelear contra Miguel Vargas en la convención que en algún momento se va a hacer. Y Duvergé le hace la advertencia tomando en cuenta de que no utilice los recursos del Estado para los eventos internos del Partido Revolucionario
dominicano. Sí, es un pleito que está pendiente, es un pleito que está ahí latente en el PRD y que puede surgir en cualquier momento, a menos que el Tribunal Superior Electoral tome partido por una de las tendencias. Hasta ahora el tribunal ha demostrado que es un ente independiente, anuló la convención del PRD donde Miguel se dio poderes extraordinarios de destituir gente, cambiar gente. O sea, un partido de dedo. Una persona que, por ejemplo, hubiese sido electa en la convención que hizo Miguel, Miguel podía quitarlo. Bueno, y lo ha quitado, quitó a Víctor Gómez, quitó a varias personas, le quitó las funciones. Y eso se debe resolver el año que viene, porque en febrero del 2020 hay elecciones nacionales para municipios. Y eso es un tema que lleva mínimo 13,000 candidatos a la boleta de cualquier partido. Bien, señores, vamos a terminar por hoy el programa Vertical por este canal de noticias 24 horas, canal 74 de Claro. Y ya mañana pues seguiremos comentando todo lo que pasa aquí y en el resto del mundo. Nos vemos mañana. Este es uno de los centros más modernos y más grandes que tiene